En el cumpleaños de mi sobrino, mi hermana y mis padres destrozaron el dron de mi hijo. Mi madre suplicó, no hagas un escándalo. No lo hice. Hice algo mejor. Ahora están llorando en la comisaría. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a aceite quemado y a metal caliente se me pegaba a la ropa como una segunda piel. Eran las 7 de la tarde de un sábado y mis manos, cubiertas de una capa de grasa negra que ya parecía parte de mi epidermis, dolían por el esfuerzo de 10 horas seguidas en el taller. Diagnosticar fallos eléctricos en los coches modernos es como hacer una cirugía a corazón abierto, requiere paciencia, precisión y una concentración que te deja vacío. Y yo estaba vacío. Lo único que quería era una ducha caliente, una cerveza fría y el silencio de mi casa. Pero antes, tenía que pasar por el campo de minas emocional que era la casa de mis padres. Era el cumpleaños número 12 de mi sobrino, Daniel. Una de esas obligaciones familiares que uno soporta con una sonrisa tensa y contando los minutos para escapar. Dejé mi vieja camioneta aparcada detrás del coche nuevo y reluciente de mi cuñado, un recordatorio silencioso de las diferentes rutas que mi hermana Raquel y yo habíamos tomado en la vida. Desde la entrada se oía el murmullo de las conversaciones, las risas forzadas y la música infantil que taladraba los oídos. Estaba a punto de tocar el timbre cuando la puerta se abrió. Y allí estaba él. Mi hijo. Hugo. Mi corazón, que segundos antes latía al ritmo cansado del final del día, dio un vuelco doloroso. No corrió hacia mí como siempre, con esa energía desbordante de sus 12 años. No me gritó papá, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. No. Hugo caminaba despacio, con los hombros caídos y la cabeza gacha, como si el peso del mundo se hubiera posado sobre él. Y en sus brazos, llevaba los restos de su tesoro. Los restos de, el halcón. Me quedé paralizado. Era una imagen sacada de una pesadilla. Las hélices de fibra de carbono, antes tan afiladas y perfectas, estaban rotas, astilladas. El chasis, que habíamos montado juntos con tanto cuidado, tenía una grieta obscena que lo partía en dos. La pequeña cámara FPV, el ojo con el que Hugo veía el mundo desde el cielo, colgaba patéticamente de un solo cable, como un ojo arrancado de su cuenca. Me arrodillé en el porche, sin importarme la grasa de mis pantalones ensuciando el cemento limpio. El mundo se redujo a la cara de mi hijo. Una cara pálida, con los labios apretados para no llorar, pero sus ojos estaban inundados de una tristeza tan profunda que me quemó por dentro. ¿Qué pasó, campeón?, le pregunté, y mi propia voz sonó lejana, extraña. Él levantó la vista. Una lágrima solitaria, una traidora que no pudo contener, resbaló por su mejilla. Se la secó con rabia con el dorso de la mano. Y entonces, susurró. Un susurro tan bajo que casi se lo lleva el viento, pero para mí, fue un grito que hizo temblar los cimientos de mi existencia. Lo rompieron, papá, dijo, con la voz ahogada. La tía Raquel, el abuelo, y Daniel le dio el último golpe. No grité. No maldije. No corrí hacia adentro para empezar a volcar mesas. Sentí algo mucho peor. Sentí como la sangre se me helaba en las venas, como la rabia caliente se transformaba en un bloque de hielo en mi estómago. Una calma peligrosa, una lucidez aterradora, se apoderó de mí. Era la calma del técnico que acaba de encontrar el fallo catastrófico, el punto exacto donde todo se ha roto sin remedio. Rodeé a mi hijo con mis brazos, atrayéndolo hacia mí, sin importarme mancharlo de grasa. Apoyó su cabeza en mi hombro y sentí como su pequeño cuerpo se estremecía en un sollozo silencioso. Olía a pastel de cumpleaños y a la más amarga de las traiciones. No te preocupes, le dije al oído, con una voz firme que no sabía de dónde había sacado. Vamos a arreglar esto. Él no respondió. Solo se aferró más a mí.
Y en ese momento, mientras sostenía a mi hijo y los restos de su sueño roto, supe que no me refería al dron. El halcón no era un juguete. Cualquiera que lo viera como un simple trozo de plástico y cables no entendía nada. Era mucho más. Era un proyecto, un símbolo, una promesa. Era la prueba tangible de que mi hijo y yo podíamos construir algo hermoso de las cenizas. Todo empezó hace un año, poco después de que Laura, mi esposa, nos dejara. El silencio en casa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Hugo, que siempre había sido un torbellino de energía, se volvió callado, retraído. Pasaba horas encerrado en su cuarto. Y yo me hundía en el trabajo, en la grasa y los motores, porque era más fácil diagnosticar un cortocircuito en un BMW que el cortocircuito que había en mi propia alma. Una tarde, encontré a Hugo viendo videos de carreras de drones en su tableta. Sus ojos, normalmente apagados, tenían un brillo que no le había visto en meses. No estaba viendo a alguien jugar, estaba estudiando. Analizaba los movimientos, los giros imposibles, la velocidad vertiginosa. Me señaló la pantalla. Papá, ¿crees que nosotros podríamos construir uno? En ese momento, vi una salida. Un proyecto. Algo que nos uniera, que nos obligara a hablar, a colaborar. Yo sabía de electrónica, de soldaduras, de baterías. Él tenía la pasión. Era la combinación perfecta. Pero le puse una condición. Yo te ayudaré con la parte técnica, le dije, pero el dinero para las piezas lo tienes que conseguir tú. Quiero que sepas lo que cuesta. Quiero que sea tuyo de verdad. Y vaya si lo hizo. Durante los siguientes 8 meses, vi a mi hijo transformarse. Se ofreció a barrer el taller después de la escuela. Hacía recados para los vecinos. Lavaba los coches del barrio. Ahorró cada peso, cada moneda, en un frasco de vidrio que puso en su escritorio. Cada vez que el frasco se llenaba, íbamos a la tienda de electrónica. Recuerdo la emoción en su cara cada vez que comprábamos un componente nuevo. Los motores sin escobillas, el controlador de vuelo, el chasis de fibra de carbono. Pasábamos las noches en la mesa de la cocina, con el soldador en mi mano y sus ojos atentos siguiendo cada movimiento. Le enseñé a leer diagramas, a entender la diferencia entre un ESC y un PDB. Él me enseñó sobre ángulos de cámara y tipos de hélices. Estábamos construyendo un dron, pero en realidad, estábamos reconstruyendo nuestro pequeño mundo de dos. Cuando por fin lo terminamos, lo llevamos al campo que hay detrás de nuestra casa. Lo bautizó, el halcón. Recuerdo el temblor de sus manos en el control remoto. Y entonces, despegó. El zumbido de los motores llenó el aire y, el halcón, se elevó, estable, poderoso. Hugo soltó un grito de pura alegría, un grito que llevaba meses atrapado en su garganta. Y yo, de pie a su lado, sentí un nudo en la garganta. Laura habría estado tan orgullosa. El halcón se convirtió en su voz. Hugo, que era un niño más bien tímido, se transformaba cuando se ponía las gafas FPV. Era audaz, preciso, un artista del vuelo. Incluso ganó una pequeña carrera local que organizaron unos aficionados en el pueblo. Colgó la pequeña medalla de plástico en su cuarto como si fuera un oro olímpico. Pero no todos compartían nuestra alegría. Mi familia, especialmente mi hermana Raquel, nunca lo entendió. Deberías enseñarle a jugar al fútbol, Ismael, me dijo una vez, con ese tono suyo que mezclaba la falsa preocupación con el desdén. No a perder el tiempo con esas maquinitas voladoras. Mi padre era peor. Tanto dinero gastado en un juguete que se va a romper en 2 días, soltaba cada vez que veía a Hugo con el dron. Un hombre de verdad trabaja con las manos, construye cosas útiles, no estas tonterías. Yo ignoraba sus comentarios. Pensaba que era la típica brecha generacional, la incapacidad de entender una pasión que no fuera la suya. Qué ingenuo fui. Ahora, sentado en mi camioneta con mi hijo sollozando a mi lado y los restos de el halcón en el asiento trasero, entendía la verdad. No era incomprensión. Era envidia. Una envidia fea, corrosiva, que se había estado gestando lentamente.
Veían el dron no como un hobby, sino como un símbolo de todo lo que ellos sentían que les faltaba. Veían a mi hijo brillar, y su primer instinto no fue aplaudir. Fue apagar su luz. Y lo habían hecho de la forma más cruel y cobarde posible. Dejé a Hugo en la camioneta. Espérame aquí, campeón. No tardo. Él solo asintió, sin levantar la vista de sus manos. Cerré la puerta con una suavidad que no sentía y caminé de vuelta hacia la casa. Cada paso era pesado, deliberado. Ya no era un padre cansado volviendo del trabajo. Era un hombre con una misión. Entré sin llamar. La escena en el patio trasero era una bofetada de normalidad surrealista. Mi cuñado estaba en la parrilla, dándole la vuelta a unas salchichas. Un par de tíos hablaban de política con unas cervezas en la mano. Y allí, en el centro de todo, estaba mi hermana Raquel, riendo a carcajadas por algo que le contaba una prima. Mi madre, a su lado, cortaba el pastel de cumpleaños, sonriendo. Como si nada hubiera pasado. Como si el corazón de mi hijo no estuviera hecho pedazos a solo 20 metros de distancia. El murmullo de la fiesta se apagó un poco cuando me vieron. Debía tener una expresión extraña en la cara. Me detuve en el centro del patio, sintiendo todas las miradas sobre mí. ¿Alguien puede explicarme qué le pasó al dron de mi hijo?, pregunté. Mi voz no era alta, pero cortó el aire como un cuchillo. Hubo un silencio incómodo. La gente se miraba, desviaba la vista. Mi madre fue la primera en hablar, con esa voz de falsa dulzura que usaba para apaciguar las cosas. ¡Ay, Ismael, qué susto! Fue un accidente. El niño estaba volando lo demasiado cerca del árbol y chocó. Una lástima, de verdad. Raquel asintió, adoptando una expresión de compasión que era tan falsa como un billete de 3 pesos. Sí, una pena. Le dijimos que tuviera cuidado. Estaba siendo un poco presumido, la verdad, volándolo por encima de las cabezas de todos. Hacía que Daniel se sintiera mal en su propio cumpleaños. Miré los restos del dron que había dejado sobre una mesa cercana. Los examiné como si estuviera diagnosticando un motor. Mi mente de técnico se activó, fría, analítica. Un choque con un árbol, dije lentamente, levantando una de las piezas del chasis partido. La fibra de carbono es increíblemente resistente. Un impacto contra una rama podría romper una hélice, quizá dañar un motor. Pero esto, y señalé la fractura limpia y brutal en el centro del chasis, esto no es un golpe. Esto fue aplastado. Con fuerza. El silencio se hizo más denso. Vi un destello de pánico en los ojos de mi hermana. Fue mi padre quien rompió el hielo. Se acercó a mí, con su típica postura de macho alfa, el pecho inflado y la mandíbula apretada. Ya basta de tanto drama, Ismael, dijo con su voz de trueno. A ese niño le faltaba una lección. La vida no es solo jugar y ganar carreritas. Hay que aprender a perder. Un poco de humildad no le viene mal. Y ahí estaba. La justificación. La racionalización de su crueldad. La rabia, que había mantenido a raya, comenzó a hervir bajo la superficie. Humildad, repetí, mirándolo directamente a los ojos. ¿Llamas humildad a destruir el trabajo de meses de un niño de 12 años? ¿A romper algo que construyó con sus propias manos, con su propio dinero? Fue entonces cuando Raquel, acorralada, sin más excusas, explotó. Su cara se contrajo en una máscara de pura fealdad, de una envidia que ya no podía ocultar. Sí, lo rompimos. ¿Y qué? Gritó, y su voz chillona hizo que todos se encogieran. Ya estoy harta. Harta de ti y de tu hijo perfecto. Llegas aquí con tu aire de superioridad, con tu niño genio y su juguete caro, solo para humillar a mi Daniel en su propio cumpleaños. Siempre tienes que ser mejor que todos, siempre tienes que restregarnos tu éxito en la cara. El veneno en sus palabras me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Y de repente, lo vi todo con una claridad meridiana. El dron nunca fue el problema. El problema era yo. Mi vida.
El hecho de que, a pesar de ser un viudo con un trabajo manual, había logrado construir una vida estable y feliz para mi hijo. Una felicidad que ella, con su marido, su casa más grande y sus vacaciones, evidentemente no tenía. Su miseria interior era tan grande que no soportaba ver la luz en los demás. La miré, y por primera vez en mi vida, no vi a mi hermana. Vi a una extraña. Una mujer consumida por un rencor tan profundo que era capaz de herir a un niño para sentirse un poco mejor consigo misma. No dije nada más. No había nada que decir. Me di la vuelta, cogí los restos del dron de la mesa y caminé hacia la salida, dejando tras de mí un silencio sepulcral y la verdad expuesta, fea y desnuda, en mitad del patio. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio denso, pesado. Yo conducía con los nudillos blancos sobre el volante, reviviendo la cara de odio de mi hermana, las palabras condescendientes de mi padre. A mi lado, Hugo miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Tenía la mirada perdida en su propio dolor. A mitad de camino, su voz, apenas un hilo, rompió el silencio. No fue un accidente, papá. Frené suavemente y aparqué la camioneta en el arcén de la carretera. Apagué el motor. El único sonido era el de los grillos y el de mi propio corazón latiendo con fuerza. Me giré para mirarlo. Cuéntamelo todo, Hugo. Con calma. Quiero saber exactamente qué pasó. Tomó aire, y entonces las palabras empezaron a salir, atropelladas, como si una presa se hubiera roto. Yo estaba volando, el halcón. Daniel y sus amigos querían verlo. Estaban alucinando. Les estaba enseñando a hacer giros. Entonces llegó la tía Raquel. Me gritó que lo bajara, que estaba presumiendo. Le dije que no estaba haciendo nada malo. Se enfadó mucho. Hizo una pausa, tragando saliva. El abuelo se acercó. Me dijo, ya oíste a tu tía. Y me lo arrebató de las manos. El control. Y luego fue a por el dron. Lo cogió del suelo y lo puso sobre la mesa del jardín. Lo sujetó con la mano y me miró. Me dijo, a ver si así aprendes a respetar. La imagen que sus palabras pintaban en mi mente era tan vívida que sentí una náusea. Mi propio padre. Yo le supliqué, continuó Hugo, y su voz se quebró. Le dije, por favor, abuelo, no. Pero él no me escuchaba. Entonces la tía Raquel le gritó a Daniel. Le dijo, anda, Daniel, demuéstrale quién manda aquí. Rómpelo. Daniel no quería. Empezó a llorar. Pero ella le empujó hacia la mesa. Y él lo pisó. Una y otra vez. Todos se reían. La tía Raquel, el abuelo, se estaban riendo. Cerré los ojos. La rabia que sentí fue tan intensa, tan pura, que por un segundo temí perder el control. Reírse. Se habían reído mientras mi hijo suplicaba. Abrí los ojos y me obligué a mantener la calma. Mi hijo me necesitaba entero, no roto por la ira. Y entonces, Hugo añadió la pieza final del rompecabezas. El plot twist que lo cambiaría todo. Y el amigo de Daniel, susurró, como si fuera un secreto vergonzoso. Se llama Mateo. Lo grabó todo con su teléfono. Creo que lo subieron a un grupo de chat que tienen. Un chispazo. En medio de la oscuridad de mi furia, una idea brillante y terrible se encendió. Una idea fría, lógica, de técnico. La evidencia. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Hugo, le dije, con la voz más tranquila que pude fingir. ¿Tienes el número de ese chico, de Mateo? Él asintió, confundido. Bien. Quiero que le escribas un mensaje. Algo simple. No digas que estás enfadado. Actúa como si te hubiera parecido divertido. ¿Entendido? Hugo me miró, sin comprender, pero asintió de nuevo. Escríbele esto, le dicté, palabra por palabra. Oye, Mateo, ¿qué onda? Estuvo brutal lo del dron. ¿Me pasas el video? Quiero volver a verlo. Hugo tecleó el mensaje con los dedos temblorosos y le dio a enviar.
Esperamos. Fueron los 30 segundos más largos de mi vida. Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Y si el chico sospechaba? ¿Y si se negaba? BZZZT. El teléfono de Hugo vibró. En la pantalla, apareció una notificación. Un mensaje de Mateo. Contenía un emoji riéndose a carcajadas. Y debajo, un archivo de video. Sin dudarlo, sin sospechar nada, aquel adolescente estúpido y sin malicia nos acababa de entregar el arma que necesitábamos. Nos había dado la soga con la que mi familia, sin saberlo, se iba a ahorcar. Le di a play. El video era corto, apenas 18 segundos, grabado en vertical con una mano temblorosa. Pero fue más que suficiente. La calidad era mala, el sonido peor, pero la crueldad era nítida. La cámara enfocaba el dron sobre la mesa. Se veía la mano grande y nudosa de mi padre sujetándolo con fuerza. Se oía la voz de mi hijo, distorsionada por el pánico: por favor, no. Abuelo, por favor. Entonces, la voz chillona de mi hermana Raquel llenaba el audio: anda, Daniel, ya. Que vea quién es el hombre de la casa. La cámara se movía bruscamente y enfocaba a mi sobrino Daniel, con la cara roja y llena de lágrimas, siendo empujado por mi hermana hacia la mesa. Y luego, el sonido. Un crujido horrible, el sonido de la fibra de carbono partiéndose, seguido de otro y otro. La cámara volvía a enfocar los restos del dron, ahora destrozado. Y de fondo, inconfundible, la risa. Una risa gutural de mi padre y una risa aguda y triunfante de mi hermana. El video terminaba abruptamente. Lo vimos una vez. En silencio. Luego lo volví a poner. Y una tercera vez. Apagué la pantalla del teléfono. El silencio en la camioneta era ahora diferente. Ya no era un silencio de dolor, sino de algo más. Algo más duro, más frío. Miré a Hugo. Sus ojos estaban fijos en el salpicadero. Ya no lloraba. Su cara tenía una expresión de asombro y de profunda herida. La herida que se produce cuando descubres que la gente que debería quererte es capaz de disfrutar con tu sufrimiento. Hijo, le dije, y mi voz era grave. Quiero que entiendas algo muy importante. Lo que han hecho no es una simple maldad. No es un enfado. No es un juego que se fue de las manos. Hice una pausa, asegurándome de que me estaba escuchando. Esto es un delito. Se llama daño a la propiedad. Y la forma en que lo hicieron, sujetándote, ignorando tus súplicas, humillándote, eso se llama abuso. Y es ilegal. Hugo me miró por primera vez desde que vimos el video. En sus ojos había una pregunta. Esto no se va a quedar así, Hugo. Te lo prometo. Pero la decisión final es tuya. No voy a hacer nada que tú no quieras. Somos un equipo, ¿recuerdas? Así que dime, ¿qué quieres que hagamos? Le estaba dando el poder. El poder que le habían arrebatado minutos antes. No iba a actuar por encima de él, como habían hecho ellos. Iba a actuar con él. Hugo se quedó en silencio durante un largo minuto. Vi cómo procesaba mis palabras. Vi la tristeza en sus ojos luchar contra una nueva emoción que empezaba a nacer, la indignación. La rabia justa. Se secó los últimos restos de lágrimas de la cara con el puño. Su barbilla se levantó 1 milímetro. Y entonces me miró, y vi en sus ojos un reflejo de mi propia determinación. Quiero que sepan que lo que hicieron está mal, dijo, y su voz ya no era un susurro. Era firme. Quiero que paguen por ello. Papá, quiero ir a la policía. Asentí lentamente. Una oleada de orgullo paterno, feroz y protector, barrió la rabia. Mi hijo no estaba roto. Estaba herido, sí, pero no roto. En el peor día de su joven vida, estaba eligiendo la justicia en lugar del miedo. De acuerdo, campeón, dije, y arranqué el motor de la camioneta. A la policía será. La comisaría de nuestro pequeño pueblo no es como en las películas. No hay un bullicio constante ni detectives gritando. Es un lugar tranquilo, casi somnoliento, con olor a café rancio y a papel viejo.
La agente del mostrador, una mujer de unos 50 años con cara de perpetuo aburrimiento, nos miró por encima de sus gafas. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles? Buenas tardes, respondí, con la voz más firme que pude. Queremos poner una denuncia por daños y abuso. La agente levantó una ceja, su interés picado. Nos hizo pasar a una pequeña sala de espera con sillas de plástico naranja. 10 minutos después, una mujer salió a recibirnos. ¿Ismael y Hugo?, preguntó. Era alta, de unos 40 y tantos, con el pelo recogido en una coleta tirante y una mirada inteligente y directa. Su placa decía Detective Elena Vargas. Por favor, acompáñenme. Nos condujo a una pequeña oficina, funcional y ordenada. Nos ofreció agua. Su calma profesional fue un bálsamo para nuestros nervios. Muy bien, dijo, sentándose frente a nosotros. Cuéntenme qué ha pasado. Dejé que Hugo hablara primero. Quería que la detective escuchara la historia de su propia voz. Con una claridad que me asombró, Hugo relató todo lo que había sucedido, desde que llegó a la fiesta hasta que le entregué el teléfono para pedir el video. No omitió ningún detalle, las palabras de su tía, la mano de su abuelo sobre el dron, la risa. La detective Vargas escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en Hugo. Mostraba una mezcla de empatía y profesionalismo que hizo que mi hijo se sintiera seguro, escuchado. Cuando Hugo terminó, me miró a mí. Señor, ¿hay algo que quiera añadir? Solo esto, dije, y le tendí mi teléfono. La prueba. Le expliqué cómo lo habíamos conseguido. Ella tomó el teléfono, se puso unos auriculares y le dio al play. Vio el video una vez. Su expresión no cambió, pero vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. Lo vio una segunda vez. Y una tercera. Cuando terminó, se quitó los auriculares y nos miró. Su cara era ahora una máscara de profesionalismo indignado. Hicieron muy bien en venir, dijo, y su voz era seria. Esto es mucho más que un simple daño a la propiedad o una riña familiar. La coacción, la humillación a un menor, esto es grave. Se giró hacia Hugo. Hugo, eres un chico muy valiente por contar esto. Lo que te hicieron está muy mal, y vamos a tomárnoslo muy en serio. Luego se dirigió a mí. Iniciaremos una investigación formal ahora mismo. Tomaremos su declaración oficial. Un agente de servicios infantiles se pondrá en contacto con ustedes para hablar con Hugo en un entorno más adecuado. Y nos pondremos en contacto con su familia. Sentí un peso quitarse de mis hombros. Estábamos en el camino correcto. La maquinaria de la justicia, lenta pero segura, se había puesto en marcha. Pasamos la siguiente hora dando nuestras declaraciones formales. Cuando salimos de la comisaría, ya era de noche. La luna estaba alta en el cielo. Hugo caminaba a mi lado, más derecho, más alto que cuando entramos. ¿Qué va a pasar ahora, papá?, preguntó. Ahora, le dije, poniendo una mano en su hombro, dejamos que la ley haga su trabajo. Y nosotros empezamos a reconstruir. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Las llamadas, los gritos, las acusaciones, todo eso estaba por venir. Pero por primera vez en horas, sentí una punzada de esperanza. No estábamos solos en esto. Y mi familia estaba a punto de aprender una lección muy dura, que sus actos, por fin, tenían consecuencias. La tormenta no tardó en llegar. A las 10 de esa misma noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero sabía quién era. Contesté y puse el altavoz. Ismael. Era la voz de mi madre, aguda, temblorosa, al borde de la histeria. ¿Se puede saber qué has hecho? La policía ha llamado a casa de tu hermana. Están hablando de una denuncia. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se perdieran en la noche. Estás destruyendo a esta familia. ¿Me oyes? Por un juguete. Un estúpido juguete. Tu hermana está deshecha, no para de llorar. ¿Cómo has podido ser tan cruel? Mamá, la interrumpí, y mi voz era tan fría como el hielo. No es por el juguete. Y lo sabes.
Claro que es por el juguete. Siempre has sido un exagerado, un dramático. No, insistí, con una paciencia que no sentía. Es porque sujetaron a tu nieto. Es porque lo forzaron a ver cómo destruían algo que él construyó, algo que amaba. Es porque se rieron de él mientras suplicaba. Y es porque tú estabas allí, y no hiciste absolutamente nada para detenerlos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de culpa. Tienes que quitar la denuncia, Ismael, suplicó, cambiando de táctica. Piensa en la familia. Piensa en tus sobrinos. Ya pensé en mi hijo, respondí. Es lo único que importa. Y colgué. No habían pasado ni 5 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Raquel. No hubo súplicas. Solo furia pura y sin adulterar. Eres un hijo de puta, gritó, sin preámbulos. ¿Qué coño te pasa por la cabeza? La policía. Has llamado a la puta policía. Hola, Raquel, dije, con calma. Veo que te ha llegado la notificación. Van a hacer que servicios sociales venga a mi casa. Podrían quitarme a mis hijos. Todo por tu estúpida venganza. No es venganza, Raquel. Se llama responsabilidad. Quizás si hubieras pensado en tus hijos antes de comportarte como una matona de patio de colegio, no estarías en esta situación. Era un dron de mierda. Tu hijo es un niño mimado y tú un arrogante. Mi hijo es un niño bueno que no le ha hecho daño a nadie. Y tú eres una mujer amargada y envidiosa que paga sus frustraciones con un niño de 12 años. Y ahora vas a pagar por ello. Te vas a arrepentir de esto, Ismael. Te juro que te vas a arrepentir. No, Raquel, dije, y sentí que cada palabra ponía un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre nosotros. Tú perdiste el derecho a llamarte mi hermana en el momento en que le pusiste las manos encima a mi hijo. No vuelvas a llamarme. Colgué el teléfono y lo apagué. Me senté en el sofá en la oscuridad de mi salón. Hugo ya estaba durmiendo. El silencio era total. No sentía culpa. No sentía tristeza. Solo una resolución fría y dura. Había cortado el cable. El diagnóstico estaba hecho, y la única solución era amputar la parte enferma para salvar al resto. Y el resto éramos Hugo y yo. Al día siguiente, descubrí que la guerra había cambiado de frente. Mi primo Carlos me envió una captura de pantalla de Facebook. Era una publicación de Raquel. La foto era un selfie de ella con Daniel, ambos con sonrisas forzadas. El texto era una obra maestra de la manipulación y la autocompasión. Con el corazón roto, empezaba. Nunca pensé que mi propio hermano pudiera hacernos esto. Por un malentendido, por un accidente con un juguete, ha decidido destruir a nuestra familia y poner a las autoridades en nuestra contra. Todos los que nos conocen saben que adoramos a nuestro sobrino Hugo, pero su padre, Ismael, siempre ha sido una persona difícil e inestable. Les pido sus oraciones en estos momentos tan oscuros. Los comentarios eran un torrente de veneno dirigido hacia mí. ¡Qué horror, Raquel! Estamos con ustedes, decía una tía lejana. Siempre supe que Ismael era un resentido, comentaba un viejo amigo de la familia. Pobre Daniel, tener que pasar por esto. Mi padre también había comentado, mi hijo ha elegido el dinero y el orgullo por encima de la sangre. Una gran decepción. Sentí la bilis subir por mi garganta. No solo eran crueles, sino que ahora eran cobardes, retorciendo la verdad para pintarse como víctimas. Le enseñé la publicación a Hugo. Vio los comentarios, su cara endureciéndose con cada palabra. Están mintiendo, papá, dijo en voz baja. Van a hacer que todos piensen que yo soy el malo. No si les enseñamos la verdad, respondí. Lo miré fijamente. Hugo, el video. ¿Estarías de acuerdo si lo publico? Quiero que todo el mundo vea lo que realmente pasó. Él me miró, y en sus ojos ya no había miedo. Había fuego. Asintió con la cabeza. Súbelo, papá. Y eso hice. No respondí a la publicación de Raquel. Creé una nueva en mi propio muro.
No usé insultos ni dramas. Solo la verdad, fría y dura. Publiqué el video de 18 segundos. Y encima, escribí un texto simple. Mi familia dice que esto fue un malentendido y una lección. Yo lo llamo abuso. Este es mi hijo de 12 años, suplicando que paren mientras le destrozan algo que construyó con su propio esfuerzo. Ellos se rieron. Esto no es un asunto familiar, es un delito. Juzguen ustedes mismos. Y le di a publicar. La explosión fue instantánea y nuclear. En menos de una hora, el video tenía cientos de compartidos. La gente de nuestro pequeño pueblo, que minutos antes me estaba crucificando en el post de mi hermana, empezó a reaccionar. Dios mío, Ismael, acabo de ver el video. Retiro lo dicho. Esto es horrible. ¿Pero qué clase de monstruos se ríen mientras un niño llora así? Estoy llamando a la policía yo misma. Raquel, eres una vergüenza. Y ustedes, etiquetando a mis padres, son peores por permitirlo. Los que habían comentado en el post de Raquel empezaron a borrar sus comentarios, a retractarse públicamente. El muro de mi hermana pasó de ser un santuario de apoyo a un tribunal popular. La gente la estaba masacrando. Hugo se sentó a mi lado, viendo cómo los números de compartir subían y subían. Leí en voz alta algunos de los comentarios de apoyo. Hugo, eres muy valiente. Ismael, estás haciendo lo correcto como padre. Y entonces, vi algo que no había visto en 2 días. Una pequeña sonrisa se dibujó en la cara de mi hijo. Una sonrisa genuina. No era una sonrisa de venganza. Era la sonrisa de alguien que, después de haber sido silenciado y humillado, por fin se sentía visto. Escuchado. Creído. La verdad, como el dron de Hugo, por fin había echado a volar. Y esta vez, no había nadie que pudiera detenerla. El video no solo se volvió viral en nuestro pueblo, se convirtió en la prueba central del caso. La detective Vargas me llamó al día siguiente. He visto la publicación, Ismael. No es el procedimiento habitual, pero no voy a negar que ha aclarado muchas cosas. La presión social hizo imposible que mi familia siguiera manteniendo su farsa. El proceso legal fue más rápido de lo que esperaba. No hubo un gran juicio conjurado como en las películas. Fue un acuerdo ante el juez, una vez que su abogado vio que no tenía ninguna posibilidad. El video era irrefutable. No fueron a la cárcel. En cierto modo, eso me alivió. No buscaba una venganza de ese calibre. Buscaba justicia y responsabilidad. Y eso fue lo que obtuvimos. Mi padre, mi madre y mi hermana Raquel fueron declarados culpables de un delito menor de daños a la propiedad y coacción. Quedó registrado en sus antecedentes. Tuvieron que pagar una multa considerable al Estado. Pero las consecuencias más directas fueron las que más me importaron. El juez los condenó a pagarme el valor íntegro del dron, tasado por un perito, más una compensación por daños morales a Hugo. El total ascendía a una cantidad que, sabía, les haría daño en el bolsillo. Pero lo mejor fue la orden para Raquel y su esposo. El juez, tras leer el informe de servicios sociales y ver el video, los obligó a asistir a un curso de crianza positiva y a terapia familiar durante 6 meses. La policía haría visitas de seguimiento aleatorias a su hogar durante 1 año para asegurarse de que todo estaba en orden. Para Raquel, que vivía de las apariencias, esa fue la peor humillación. Las consecuencias familiares fueron, como era de esperar, devastadoras para ellos. Corté toda relación. Bloqueé sus números. Les devolví sus regalos de Navidad a través de un mensajero. Me enteré por mi primo Carlos que el esposo de Raquel, un hombre decente pero de carácter débil, estaba avergonzado y furioso. Le había dado un ultimátum, o la terapia funcionaba y ella cambiaba su actitud, o él pediría el divorcio y la custodia de Daniel. Mis padres se quedaron aislados. Su intento de manipular a la familia y amigos se les había vuelto en contra. Se convirtieron en los parias, los abuelos crueles del video. La gente los saludaba con frialdad en la calle. Su pequeño mundo social se había desmoronado. Yo no sentía alegría por su miseria. Pero tampoco sentía pena. Sentía
nada. Sentía la paz que llega cuando por fin te libras de un peso tóxico que llevabas años cargando sin darte cuenta. Mi único foco era Hugo. El dinero de la compensación llegó a mi cuenta bancaria. Fui al cuarto de Hugo y se lo enseñé en la pantalla del teléfono. Mira, campeón, le dije. Esto es lo que pasa cuando luchas por lo que es justo. Esto es tuyo. Podemos usarlo para construir un halcón nuevo. Uno mucho mejor. Hugo miró la cifra, pero no parecía importarle el dinero. Me miró a mí. Gracias, papá, dijo en voz baja. Gracias por creerme. Y esas dos palabras valían más que todo el dinero del mundo. Habíamos perdido un dron, habíamos perdido una familia. Pero habíamos ganado algo mucho más importante, nos habíamos reafirmado el uno al otro. Y habíamos sentado las bases para reconstruir nuestro vuelo, juntos. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno suave. La vida en nuestra pequeña casa recuperó su ritmo. El silencio ya no era pesado, sino cómodo. Un silencio de dos personas que no necesitan hablar para entenderse. Una tarde de sábado, la mesa de la cocina estaba cubierta de piezas nuevas. Motores más potentes, un chasis de una aleación más ligera, una cámara con mejor resolución. Con el dinero de la compensación, habíamos comprado los componentes para un dron de carreras de nivel semiprofesional. Un Halcón 2.0. Trabajábamos como antes, pero algo había cambiado. Hugo estaba más concentrado, más seguro. Me hacía preguntas más complejas, me desafiaba con sus ideas. Ya no era solo mi aprendiz, era mi socio. Había una pieza final, una pequeña placa de control que yo había pedido por internet. Llegó esa tarde. Era el corazón del nuevo dron. Listo, campeón, le dije, pasándole el soldador. La conexión final es tuya. Vi sus manos, firmes y seguras, aplicar el punto exacto de estaño. Un trabajo limpio, perfecto. Conectamos la batería. Las luces del nuevo dron parpadearon, una secuencia de colores verde y rojo. Un latido. Estaba vivo. Lo llevamos al campo, nuestro campo. El sol de la tarde teñía el cielo de naranja y púrpura. Hugo se puso las gafas FPV. Tomó el control remoto. No había temblores en sus manos esta vez. ¿Listo?, le pregunté. Él solo sonrió. Una sonrisa real, amplia, llena de una confianza que no le había visto nunca. Y entonces, despegó. El zumbido de los nuevos motores era más agudo, más potente. El Halcón 2, no solo se elevó, se disparó hacia el cielo como una flecha. Hizo un giro imposible, una barrena, una subida en vertical que desafiaba la gravedad. Era una danza en el aire, una explosión de libertad y de poder recuperado. Me quedé allí, de pie, viendo a mi hijo volar. Y entendí que yo no había reparado solo un dron. Había ayudado a reparar su confianza, a reafirmar su valor. Le había enseñado que nadie tiene derecho a apagar tu luz, y que si lo intentan, tienes que luchar. No con sus mismas armas, no con odio ni con rencor, sino con la verdad y la justicia. Hugo aterrizó el dron con una suavidad perfecta a nuestros pies. Se quitó las gafas y me miró, con los ojos brillantes por la emoción y el reflejo del cielo del atardecer. No dijo nada. No hacía falta. Su vuelo lo había dicho todo. Y yo supe, con una certeza absoluta que me llenó el pecho de calor, que mi hijo iba a estar bien. Que iba a volar muy, muy alto en la vida. Y que yo siempre estaría allí, en tierra, para asegurarme de que nadie volviera a intentar cortarle las alas.